Bienvenidos a Apostatando, un podcast para hablar sobre temas culturales y paranormales que escandalizan a la sociedad contemporánea. Un espacio para colocarse fuera del pensamiento colectivo al conversar sobre tabúes sociales, paranormales y culturales de México y del mundo. Temas que creemos aún no se ha contado todo acerca de ellos. Estamos en un nuevo episodio de su podcast, Apostatando, el episodio número ya cayó. 16. Déjame hablar. Nos van a demandar por... nos van a bajar el video por copyright. Estamos en el episodio número 16 de Apostatando y está muy bonito también porque hoy estamos estrenando un nuevo estudio. Regresando en realidad. Regresando a nuestro episodio número 0, ¿no? El episodio número 0. Ajá, el piloto que tenemos. Fue grabado aquí, pero del otro lado del cuarto donde estamos, ¿no? Entonces estamos regresando. Pues sí, entonces está muy bonita. En la semana hicimos todo el cambio. Fue muy, muy laborioso. El día de hoy... no te saludé. Hola. El día de hoy, no te pregunto cómo estás porque no te gusta. El día de hoy tenemos un tema muy interesante que va muy de la mano con el episodio anterior. El episodio anterior tuvimos a Rodrigo, que hablamos un poquito acerca de sobre todo estas semanas, estos días donde... Queremos lucrar con la Guelaguetza. Donde está esta fiesta de la Guelaguetza, la máxima fiesta de las y los oaxaqueños, y queremos seguir platicando en torno a esto. Oaxaca es célebre por las festividades que tiene dentro de toda su entidad. Cada julio, el Cerro del Fortín es lugar de cientos de turistas nacionales y extranjeros que se reúnen para presenciar la máxima fiesta de los oaxaqueños. La historia que envuelve dicha fiesta es algo poco conocido, pero no por esto menos importante, pues dentro de sí se desmitifican discursos y se aclaran puntos. Esto es el origen de la Guelaguetza. Como bien, es algo interesante porque no muchos saben de dónde viene esta fiesta. Incluso oaxaqueños, ¿no? Gente de aquí de Oaxaca no conoce. Y si tú vas y les preguntas, oye, ¿cómo surge la Guelaguetza? Solo te lo van a decir, en época prehispánica, de nuestros antepasados, es una fiesta ancestral, etcétera, ¿no? Y realmente hay cosas así, pero no es como tal, verídico del todo, ¿no? Hay muchas cosas a tomar en cuenta. Desde luego intentamos como abordar 3 épocas que son fundamentales para la realización de la Guelaguetza. Digo realización porque no me atrevo a decir creación porque sería como... realización, ¿no? De cómo empieza a surgir pues este evento que en el último siglo, sobre todo, ya ha tomado una gran importancia, ¿no? Incluso la Guelaguetza es, creo que considerada la fiesta folclórica más grande de América. De América Latina, nublando incluso, digo nublando por parte del Estado, pero no por eso estoy diciendo que sea una fiesta menos importante, los carnavales de Bolivia, que son súper espectaculares y sin tanto ruido como el que genera la Guelaguetza. Nosotros tenemos una crítica, yo creo que ambos compartimos una crítica bastante fuerte hacia lo que es esta fiesta. Y los carnavales en Bolivia son... No, desconozco el origen, desconozco las prácticas y todo, pero el hecho de que tú digas que la Guelaguetza es la fiesta, ¿cómo dijiste? Folclórica más grande de Latinoamérica es nublar y posicionarte, ¿no? Dentro de un lugar, cuando realmente yo dudo en lo personal que sea así. Sí. Otra cosa es que sea la fiesta folclórica más comercializada de América Latina y es totalmente diferente. Eso lo debimos decir la semana pasada. Pero no teníamos la información. Así es. Una disculpa. Y amigos bolivianos, qué envidia. Ustedes aún disfrutan de sus carnavales. Sí, sus carnavales. ¿Has visto videos de sus carnavales? Deberían verlos. Están increíbles. Están chidos. Están apareciendo en la pantalla. Yo conviví con un amigo que es de Bolivia, allá en Chihuahua. Y él
Él me enseñaba los videos de los carnavales allá en Bolivia y se veía súper chido, o sea, algo muy diferente a cómo se ve aquí, porque, o sea, toda la gente ahí local iba y bailaba y participaba en ese desfile, viendo, etcétera, ¿no? Muy, ajá, ahí como lo estás viendo, ¿no? Ahí par se pondrá las imágenes en imagen pantalla. de un carnaval en Bolivia y se ve muy, muy padre. En cambio aquí ya está sumamente institucionalizado, ya está muy restringido. Hacia un sector, como el episodio anterior platicamos de esto. Sí, no mames, ayer mientras me dirigía al Juan, no sé por qué me dio de irme caminando desde el ADO y dije, pues voy a pasar por Jalatlaco. Desde 4 cuadras, antes ya están cerrando las calles los policías para que no pase nadie. Entonces yo me fui colando y fue como, no mames, alguien se estará cazando. Sí, porque en esta ocasión leí, fue la primera vez que el convite es como cuando de las delegaciones y se hace como un desfile para que entiendan los que no están muy empapados de esto, y fue la primera vez que se empezó en Jalatlaco, ¿no? Sí, la primera vez que empieza en Jalatlaco, te digo, o sea, alguien que no sabe se va metiendo ahí como, ¿qué pedo? Entonces, o sea, esa parte de esa restricción y ese desplazamiento, esa marginación que haces de la propia fiesta de los oaxaqueños, donde ya los oaxaqueños no pueden participar, ¿no? Sí, donde te digo, se te ponen ahí, no puedes pasar, es que va a haber convite. Deja a los oaxaqueños convivir. ¡Cabrón! Hay muchas cosas, incluso en torno al mismo origen, ahorita lo estamos platicando, ¿no? Hay, incluso por ahí, ahorita lo vamos a seguir analizando para todos los que no lo saben y quieran escuchar, pero me da la impresión incluso que dan muchos orígenes de la Guelaguetza. O hay muchas narraciones acerca de cómo surge la fiesta que tenemos hoy en día, cómo la tenemos hoy en día. Sin embargo, al lado de algunos discursos o narraciones que son algunas muy románticas, ahorita vamos a ver el ejemplo de un temblor, por ejemplo, y que suena una cosa bien romántica y de unidad, etcétera. Al lado de eso también hay otra serie de discursos, ¿no? Y narraciones en torno al origen de la Guelaguetza. Me gustaría que iniciáramos con esto, primero dando qué significa Guelaguetza. Guelaguetza viene de tú sabes la palabra, ¿sí, no? ¿La sabes? Del zapoteco. De galgueses. Bueno, galgues como tal es Guelaguetza. Yo creo que Guelaguetza pues lo tomaron más del vocablo náhuatl. Y pues en sí Guelaguetza es esta parte en la que las personas tienden a compartir, ¿no? Que incluso pues uno busca el significado de y dice, pues es compartir, de que hay muchas leyendas, digo leyendas porque no es como un dato totalmente verídico, de que muchas personas se reunían en lo que ahora es el Cerro del Fortín para compartir, no sé, pan, mezcal, chapulines y bailar entre sí, ¿no? Acompañados de otro tipo de rituales y bueno, este es uno de los significados que se les otorgan desde la época prehispánica. Incluso también lo llegan a asociar con los mexicas, quienes venían aquí cuando se apoderaron de esta zona de Oaxaca, de cómo ellos llegaban a venerar a la diosa Centeotl justamente en el Cerro de Fortín en el mes de julio. Justamente, o sea, la palabra, ¿cómo se pronuncia? ¿Cuendaliza? Cuendaliza, bueno, igual va a aparecer ahí en la yo digo galgues. Eso, pero significa apoyo mutuo o compartir. Guelaguetza es compartir. Significa compartir. Sí, es como una especie de hojana para los oaxaqueños. y en ese sentido, muchas comunidades pueden hacer su Guelaguetza, que es un momento de compartir y llevan cosas, de tomar, llevan comida, etcétera, ¿no? Bailan, en fin. Sí, la entonces, obviamente se pone, lo más popular es pensar en la Guelaguetza como esta serie de bailes, ya comercializado como el que tenemos ahora, pero en su raíz, que es zapoteca, sí, ¿verdad? Es zapoteca, Guelaguetza significa compartir, ofrendar algo o darlo a alguien más. Sí, sobre todo, te digo, lo que acabas de decir es muy interesante, ¿no? De cómo mucha gente lo asocia directamente con la fiesta, con calendas, desfiles, cuando en realidad, bueno, te vas a cualquier pueblo aquí en Valles Centrales y la Guelaguetza, pues no precisamente tiene que ver con ir a bailar, ¿no? La Guelaguetza puede ir desde
ir a ayudar a alguien, porque bueno, sobre todo en mi pueblo que es Huilá y en Matatlán, el pueblo de mi mamá, cuando se habla de Guelaguetza, el solamente ir a un compromiso ya se considera Guelaguetza, porque de esta manera estás como fortaleciendo lazos fraternales con esa persona. Digamos, tú vas a hacer, no sé, una boda, ¿no? Y yo voy a ir, voy a estar presente para así asegurarme de que cuando yo tengo una boda, tú vas a ir a mi casa. Okay. Pero no solamente vas a ir a hacerte güey, ¿no? Sino que vas a ir a ayudar, vas a llevar poner algo, exactamente. Claro, vas a compartir. Ajá, y puedo yo pedirte a ti Guelaguetza, así de, quiero que me des de Guelaguetza, no sé, 50 cartones de cerveza, tales bultos de maíz, de cemento. Pretextos para tomar. Exacto, ¿no? Eso es lo que realmente es la Guelaguetza y no simplemente ponerte tu ropa tradicional e ir a bailar aquí a las calles de Oaxaca. Totalmente, porque, o sea, es importante porque la gente que no sabe qué significa Guelaguetza, es importante conocer eso, esa raíz. En un inicio, ahorita tú mencionas, vamos a entrar en ese tema, ¿no? El origen prehispánico de la Guelaguetza. ¿Por qué entre comillas prehispánico? Porque, híjoles, parecería más un discurso político forzado que realmente tenga remanentes prehispánicos. Hay que tomar en cuenta algunas cosas desde la etnohistoria, o sea, tenemos escritos de ciertas celebraciones y ciertos rituales, pero de segunda mano. ¿A través de quién? Fray Fernandino Bernardino de Sahagún, por ejemplo, que fue un cronista, él era voz autorizada en ese entonces, sin embargo, era español. Sí. Y es un testimonio de segunda mano. Y esos testimonios, precisamente, la mayoría eran mexicas. Exactamente. Entonces, ahí tú puedes, o sea, tienes esa idea de que parecería un discurso forzado políticamente hablando para decir que la Guelaguetza tiene raíces ancestrales. Cuando yo no estoy diciendo que no, simplemente estamos diciendo que no hay los suficientes registros para afirmar algo de eso. Y los que los hay son de gente que ni siquiera era de esos lugares, ¿no? Son cronistas, son españoles, son gente de fuera. Ajá. En ese sentido, se dice que la Guelaguetza, o bueno, más bien, había una adoración, porque, ojo, también ahí hay otro punto interesante. Pensamos que es una fiesta de culturas que habitaban lo que hoy conforma el estado de Oaxaca, cuando en ese sentido era un ritual o era una serie de rituales mexicas. Sí. No zapotecas, no mixtecas. Y sobre todo no porque la relación entre zapotecos y mixtecos era como aún hoy en día son muy tensas. En ese momento pues los mixtecos estaban aquí en Montalbán. Neta piensas que compartía, o no dudo, y a lo mejor voy a decir una tontería para nuestros profes de arqueología, pero no dudo que existieran intercambios y comercio. Pero siempre hubo tensión entre ambas culturas. Y como precisamente a través de este discurso igual pues nace la leyenda de la princesa Donají, ¿no? De que son como el Romeo y Julieta aquí en Oaxaca, de la princesa zapoteca, el príncipe mixteco que pues querían estar juntos. No, sí, ahorita vamos a ver eso como, ya está, ya en la Guelaguetza comercializada, está institucional, no sé qué tengo ahí con las palabras, ya está institucionalizada. Y en la década de los 80, ahorita lo vamos a ver, se dicen, pues también vamos al lado de todos estos bailes, entonces vamos a poner también leyendas prehispánicas, ¿qué te parece? Y empiezan mucha serie de inclusiones dentro de la... Ahorita lo platicamos, sin embargo, en esta parte, zapotecas y mixtecos no se llevaban. No se llevaban. Y no vivían en el Valle de Oaxaca. Y sobre todo no tomar en cuenta de que no solamente existían estos dos pueblos, hay otros 14 más. Sí, totalmente, ¿no? Y los únicos que vivían en las faldas de lo que hoy es el Cerro del Fortín, el cerro se llamaba por los zapotecos, perdón, voy a pronunciar mal, pero pues tú me corriges, es Tanilao Nayaloani. A ver, así, güey. Tanilao Nayolani, ni yo puedo. Es zapoteco fake. A ver. Sobre todo por quien nos lo escribe, ¿no? Mira, aquí dice otro. Dain Yalona, que significa monte de Bellavista, que es lo que ahora es el Cerro del Fortín. Eso es en zapoteco. Y en las faldas de ese cerro
se asentaron los mexicas. Había una guarnición militar, guarnición militar que ¿Mexica? había puesto este güey, papá de Moctezuma, Ahuitzotl. Ahuitzotl. Y todos ellos traen toda una serie de creencias y rituales para adorar a su diosa del maíz, llamada Centeotl. Y junto con eso, pues sí, había danzas, todo, y al final de eso, desde entonces, se elegía a alguien que fuera la diosa Centeotl, y después de las festividades la mataban, la sacrificaban. Ajá. ¿Por qué celebraban esta festividad o estos rituales? Para que hubiera abundancia en las cosechas, en el maíz sobre todo. Sí, ¿no? Sobre todo la relación que hay entre la sangre y la fertilidad, la sangre de la doncella. Totalmente, es una celebración en la selección de la diosa Centeotl, que hasta ahorita... pues ya no la sacrificamos, pero todavía no la sacrificamos, pero hay una serie de discursos raciales muy intensos ahí. Ajá. Los zapotecos, los mexicas, perdón, no le llaman el monte de Bellavista a este lugar, le llaman, y aquí tiene mucho sentido los que nos escuchen, ellos le van a llamar Huaxyacac, que más tarde interpretado por los españoles es Oaxaca, Huaxyacac o algo así, ¿no? Sí. Y entonces vemos ahí un primer elemento. No, este es el discurso que se maneja para decir que la Guelaguetza, como la conocemos ahorita, tiene un origen prehispánico. Ok, en primer lugar, vemos que no es un origen como tal ni zapoteco, ni mixteco, ni de alguna comunidad dentro de lo que hoy compone el estado de Oaxaca. Es una deidad, por así decirlo, externa, sí, por los mexicas. Ajá. Recordemos que los mexicas dominaban muchas... la gran parte de Mesoamérica. Total. Incluso, ¿no? Como cuando llegan aquí todavía hay pueblos zapotecas, mixtecos, mijes que se resistieron a y pues que de una u otra manera pues hizo que se preservaran ciertas costumbres, pero no por eso significa que, no es que la Guelaguetza está desde, no sé, 1300 sí, después de Cristo, y se ha mantenido hasta aquí, y más porque te digo de que visitas cualquier pueblo aquí en los valles y la Guelaguetza, pues lo que hacen aquí en el centro de Oaxaca es lo último que piensan al momento de hablar precisamente de esta palabra, porque dentro del pensamiento significa pues realmente otra cosa, ¿no? Incluso ayudar a alguien a construir una casa ya es Guelaguetza. Entonces viene más como de un tipo de filosofía más que de festejo. Sí, lo estás diciendo correctamente, ¿no? Viene más de una forma de pensar que de un título o de algo que o de una serie de cosas que llevaban su nombre, ¿no? Sí, sobre todo porque me causa un poco de ruido en la cabeza de que dicen julio, mes de la Guelaguetza, y en Oaxaca prácticamente todos los días está sucediendo. No estás exento o de que digan eso, no significa que en otras épocas del año no puedas hacer Guelaguetza en tu comunidad. O sea, es totalmente, es la apropiación de parte del Estado de una palabra que es una filosofía diferente en otras regiones de Oaxaca, ¿no? Entonces, en 1521 llegaron los primeros españoles. Ya damos un salto, porque estamos hablando de este origen prehispánico, entre comillas, y vamos a hablar de lo que tiene más sentido, que es la parte colonial de la Guelaguetza. En 1521 llegaron los primeros españoles y fundaron la villa de Antequera, que obtuvo privilegios de ciudad por cédula real en 1532. Así me parece que fue Carlos V, ¿no? El que otorgó el título de ciudad. A partir de aquí, la orden dominica, es decir, los dominicos son los que vienen. Recordemos que cuando en la época de la colonia se va a regir todo lo que es el territorio mexicano por distintas órdenes. Por distintas órdenes, ¿no? Dentro del clero. Aquí en Oaxaca nos tocaron los dominicos, incluso pues hay toda una ruta que te explica. Y no eran los más manchados. No. Y otros también. Hasta eso, nos fue medio bien. Hasta eso, estuvo chido. Sí, porque ¿quiénes son los güeyes que estuvieron en la zona maya que empezaron a destruir códices? No estoy seguro, no sé si los franciscanos, no estoy seguro, no sé la verdad. Lo dije Lo vamos a investigar y lo vamos a poner en la pantalla para que no nos digan, ustedes no saben, luego nunca falta, ¿no? El que no pone atención muy bien y nos pone una biblia de comentario. El que ven el vato que nada más ve el reel y ya empieza a creer. Pendejos. Los dominicos comenzaron a extender su acción evangelizadora en todo el valle.
La época colonial significó el término al culto de los dioses. Los templos paganos se fueron destruidos y en lugar de ello elevaron iglesias y conventos. Los misioneros dominicos trataron de desterrar ritos y costumbres, incluso los homenajes a Centeotl. Es decir, todo lo relacionado a esta diosa, vamos a quitarlo. Y en su lugar pusieron a la Virgen del Carmen. A la Virgen del Carmen. Y por ahí pusieron a lo que ahora conocemos como pues el templo de la el templo del no, Carmen Alto, Bajo. No sé, uno de esos. Ajá. Tú sabes, Pati. Entonces, lo que están diciendo estos cronistas, o bueno, lo que están diciendo estos autores, es que las festividades que se le asocian a la Virgen del Carmen son muy parecidas a las que tenía Centeotl. Uh-huh. Lo cual da la impresión de que hubo ahí un proceso de sincretismo y de mezcla muy interesante. Lo mismo que pasaba por ejemplo, con la Virgen de Guadalupe y Tonantzin. En fin, lo mismo que pasó en otros territorios lo vemos ahora aquí con la diosa Centeotl y la Virgen del Carmen. Ajá. Básicamente estamos hablando de dos deidades parecidas, pero así funciona el proceso de sincretismo. Sí. Ajá. Sobre todo, no me acuerdo, creo que fue en una charla del profe Carlos, me parece, que habían encontrado, un señor en un pueblo había encontrado a un cosijo, ¿no? Pero él lo había asociado con San Juan, me parece, okay. Y que le rezaba, según lo hizo un cazador. Sí, claro, no, y hay autores como Juan Miguel Zunzunegui, que tiene su... no me acuerdo cómo se llama su libro, pero Zunzunegui habla incluso de cómo se asocia a Juan el Bautista con no sé qué, con Tlaloc, que es Dios de la lluvia. ¿Por qué? En ese proceso de sincretismo, la gente dice, ok, yo quiero seguir adorando a mis deidades. Vamos a ver cuál de todo este panteón católico se parece. Anda, sí. Entonces, Tlaloc, elemento agua, Juan Bautista. Entonces, y aquí podemos encontrar muchos ejemplos. Por ejemplo, en el Zócalo, en la catedral del Zócalo, en el arte barroco sobre todo, hay muchas representaciones de deidades transformadas en santos. Sí. Es decir, tú los ves y no son santos al 100%, tienen elementos prehispánicos de sus dioses. Todas esas cosas son formas de resistencia y de sincretismo. Pero el sincretismo en cierto sentido es resistencia por parte de los sublevados o los subordinados. Uh-huh. En decir, yo quiero seguir creyendo y quiero seguir teniéndole devoción a mis deidades, pero no puedo porque no me dejan. Vamos a hacer todo esto para poder seguirlo haciendo. Uh-huh. Te digo, y sobre todo viendo muchas iglesias que tienen sus grecas. Ajá, sí. Y o sea, eso es como muy, total, muy prehispánico. Totalmente. Cuando llega incluso esta parte del culto, perdón, de la Virgen, es que decir culto a la Virgen, es como me van a censurar, ¿no? De las devociones a la Virgen del Carmen, producto de este sincretismo de la diosa Centeotl, se agregan a estas festividades que eran prácticamente las mismas, o bueno, ya no van a sacrificar a la morra, sí. Pero se agregan las tarascas, los gigantes y las marmotas. Ajá. Son elementos que ahorita los ves en la Guelaguetza, pero son sumamente coloniales. Sí. O sea, no hay de prehispánico en ver un mono de calenda, una marmota. Todo eso son elementos que se van agregando a todo este entramado sincrético que hoy practicamos. Ya para la independencia, incluso, se usaba el Cerro del Fortín para hacer actividades deportivas y fue perdiendo su esencia como de una fiesta donde iban todos y a celebrar a Dios Alma, etcétera, ¿no? O sea, va perdiendo mucho a lo largo de los siglos en todo ese proceso. Sí, sobre todo como al igual, ¿no? Que sobre todo aquí en el centro han querido vincular pues de manera un poco forzosa la Guelaguetza, ya sea con orígenes prehispánicos, sobre todo porque se busca una especie de legitimidad sobre las tradiciones, ¿no? Es como la forma más rápida de las personas de decir que están pues homenajeando a sus ancestros, de sentirse presentes pues con
el territorio que es Oaxaca. Y ojo, todavía no se nombra el nombre de Guelaguetza. O sea, el nombre de Guelaguetza viene, ahorita lo vamos a ver, a partir de ciertos procesos postrevolucionarios Que igual a través de toda esta madre que ocurre a través de querer unificar al país con una sola identidad, incluso, ¿no? De que pues se tenía esta visión de que a las comunidades indígenas habría que traernos pues la educación, ¿no? Empezar a castellanizar, pero eso sí, conservando nuestras costumbres, porque esas sí son bonitas. Sí, ahorita incluso lo ponemos, ¿no? Hay algunos elementos que me gustaría que pudiéramos platicar antes de pasar esta tercera etapa. Ahorita estamos viendo esta onda de la colonia y la independencia, donde estas festividades que se hacían en el Cerro del Fortín van transformándose. No me gusta decir perder cierta identidad, porque realmente no había, pero sí van transformándose, van poniendo concursos deportivos, incluso en épocas de la independencia ya tienes esta idea donde la gente solo iba al Cerro de Fortín como a hacer picnic y a acampar y a comer con tu familia, etcétera. Pero todavía no se nombra la Guelaguetza como tal, como ese título. Sin embargo, hay algunas cosas que queremos poner aquí que confirma más bien que la Guelaguetza es, si quieres decir desde su historia, la Guelaguetza es más colonial que prehispánica, y hay algunos elementos para hacerlo. ¿Quieres que te diga uno de los más chingones que encontré? Flor de piña, de San Juan Bautista Tuxtepec. Es una de las festividades de las danzas. No puede faltar en la Guelaguetza Flor de piña. No puede faltar a las chicas ahí con la piña aquí bailando. No puede faltar. Este baile fue creado especialmente para la Guelaguetza comercializada. O sea, no hay registros, no existe absolutamente nada prehispánico de la Guelaguetza. Pues desde la piña ni siquiera es de México. Hasta el año de 1958, ojo, 1958, estamos hablando de los 20 años después del primer festejo de Guelaguetza. La región no tenía un baile que representara en las fiestas. O sea, Tuxtepec, toda la región no tenía un baile representativo. Por este motivo, el gobernador del estado envió la melodía de Flor de Piña, compuesta por un compositor oaxaqueño, a la ciudad de San Juan Bautista Tuxtepec, para que crearan una coreografía que reflejara la tradición de la municipalidad. Es decir, este vato, el gobernador en ese entonces mandó para decir, oigan, necesitan identidad, vamos a hacerles un baile, ¿qué les parece, no? Así nació el baile, actualmente uno de los favoritos del público, que hoy se interpreta únicamente por mujeres con huipiles chinantecos de colores vivos llevando una piña en el hombro, simbolizando la alegría de la mujer por la buena cosecha de esta fruta. Se dice que su origen, sentido ritual, es el de celebrar a las deidades de la tierra y la cosecha, pero es el discurso que maneja. Sí. Porque, o sea, es que está curioso porque imagínate al gringo que sí sabe español y que le escucha eso, que era un ritual de flor de piña para las deidades de la tierra y la cosecha. ¿Se la cree? Qué bonito es conectar con todo esto. Qué chido es vibrar alto. Son esos güeyes que para vibrar alto toma un vuelo a México y conecta con las costumbres antiguas. Eso, o sea, y no. Tú estás entendiendo que Flor de Piña en este pequeño ejemplo es un baile creado ya ni en la colonia, ya en el México independiente post-revolución, donde vamos a lo mismo, hay un discurso por ahí que ahorita platicamos, ¿no? Podemos lanzar muchos otros ejemplos de esto. Por ejemplo, la princesa Donají, la leyenda. Tú ahorita dijiste que es como el Romeo y Julieta de Oaxaca. Más o menos, ¿de qué se trata la leyenda? Bueno, no sé si tengas tiempo para leer esa madre. Lo leemos rápido. Pues como ya había dicho hace rato en resumen, es la princesa zapoteca y el príncipe mixteco que en medio de la guerra se enamoran. Sí. Y desde aquí te quieren vender como romanticismo. Sí, y no pueden estar juntos. No pueden estar juntos. Bueno, aquí dice:
La leyenda cuenta que la princesa Donají fue hija del rey zapoteca Cosijoesa, cuya capital de sus dominios estaba en Sachila. Su nombre significa alma grande. Y cuando nació, un sacerdote de Mitla descifra en el cielo el signo de la fatalidad, prediciendo que ella se sacrificaría por amor a su pueblo zapoteca. Hasta aquí es como... Ajá, sí. Cuando los mixtecos y zapotecos se encuentran en feroz batalla, conoce herido al príncipe mixteco Nucano, de quien se enamora. Al ser derrotados los zapotecos, los mixtecos piden en prenda de paz a Donají, para que el rey Cosijoesa respetara los tratados. La princesa es llevada a vivir a un palacio de Monte Albán, y una noche que tratan de rescatarla es sacrificada por un guerrero. Su enamorado, Nakano, gobierna con amor a los zapotecas y recuerda a Donají sus cuerpos descansan bajo el mismo sepulcro en Cuilapa. Te imagínense Monte Albán como si fuera el castillo de Romeo y Julieta, en literatura, ¿no? Era una mansión, de hecho. Llega un momento en el que el discurso político de la Guelaguetza dice, ok, no basta con tener los bailes representativos de cada una de las regiones de Oaxaca. También hay que incluir, porque ya vimos que este folclore indígena funciona, vamos a incluir leyendas prehispánicas de Oaxaca. Y una de ellas, de forma muy romántica, a partir de 1983, se implementa o ya se vuelve canon la leyenda de la princesa Donají, y ahora ya no puede faltar, es obligatorio tener la leyenda de la princesa Donají. Es el performance, así que uno de los últimos que pasan, y más porque hay leyendas más auténticas que a las cuales ignoran. No sé, me acordé del Rey Condoy, me parece, que la leyenda del Rey Condoy nunca la han puesto en la Guelaguetza, y es increíble. La leyenda del Rey Condoy era ya ni me acuerdo, pero era de este rey que nació con su hermana serpiente, sí era serpiente, ¿no? Y él nace muy fuerte, ¿no? Y incluso está vinculado a muchos lugares aquí en Oaxaca. Su bastón es el árbol del Tule, en fin, ¿no? O sea, ya ven cómo sí, lo hicimos para un trabajo donde hicimos un podcast y aprendimos sobre la leyenda del Rey Condoy. El Rey Condoy es más canon que la princesa, pero para el estado Donají Necano. Sí, porque incluso dentro, y a lo mejor responde a toda una serie, o hay una interpretación de por qué tal vez no está, es que la leyenda del Rey Condoy sirve a modo de resistencia muy férrea del lugar de donde es, ¿no? Entonces, es Mije, ¿no? Ajá, es Mije. Sí, es entonces, la leyenda del Rey Condoy te está diciendo porque el Rey Condoy peleó contra los españoles también. Ajá, entonces la interpretación simbólica que se le da a la leyenda del Rey Condoy es que la resistencia que el pueblo Mije, sobre todo, ¿no? Sobre todo pone al Estado, denominan como los nunca conquistados, y el Rey Condoy es su símbolo. Es una mentada de madre al colonialismo. Sí, es una... Entonces, en ese sentido, puede uno entender por qué no está dentro de las festividades de la Guelaguetza y por qué la princesa Donají sí. Entonces está súper cabrón, ¿no? La entrega de mayordomía. Tlacolula de Matamoros, región de los Valles Centrales. Es la representación de una costumbre de los pueblos que tiene origen colonial. Desde su nombre, mayordomo. Ajá. En esta época el mayordomo costeaba los gastos necesarios para la fiesta del santo patrón. Con el transcurso del tiempo, no solo los amos españoles, sino miembros de la población rural también desempeñaban en este cargo. Cada año se designa un mayordomo que se celebra durante varios días con bailes y comidas. La delegación presenta esta costumbre, finalizando con la interpretación del jarabe del valle. Así es. Muchos elementos, volvemos a lo mismo. O sea, en las mayordomías no se ve tanto, pero en otros que hemos visto, vemos cómo, sobre todo me llama mucho la atención esta de Flor de Piña, cómo es que es un baile creado para específicamente la Guelaguetza comercializada, ¿no? Entonces vemos una vez más cómo esta festividad es de un origen, tú podrías decirlo, colonial, pero que se consolida y se recrea en tiempos ya de un México independiente. Un México independiente post-revolucionario, ¿no? Hay otra historia. Esta es la historia que manejan, que tú entras a videos de... Es interesante también porque cuando entras a ver y googleas historia de la Guelaguetza, la mayoría de las páginas que la dan son
Son hoteles, o restaurantes así de Viva Oaxaca, Vive México, ves el ellos son, o sea, le dicen al vato que estudió turismo, aviéntate, ¿no? Hace un blog de la historia de la galaxia y la pone, ¿no? No, o sea, no. No, y es que sí sucede, sí. Mientras investigábamos, pues me percaté de que lo hace Enjoy Oaxaca. Bueno, no voy a mencionar más marcas porque no nos están patrocinando. Y tú te preguntas, ¿quién carajo lo escribe? O sea, sí, viene de esas corporaciones, pero ¿quién carajo lo escribe? ¿A qué se dedica? ¿Qué es? ¿Será historiador? No lo creo. ¿Quién es el que lo escribe? Es el vato egresado de la licenciatura de turismo. Turismo empresarial. Imagínate, ¿no? No vamos a poner a juzgar eso, pero también hay esa pregunta de yo sí puedo porque yo estuve en turismo en el Cobao. ¿En serio? Sí. Te sé tender una cama perfectamente. Con plancha y todo. Con plancha. Y bueno, o sea, eso es interesante que tú entres y le googlees y nada más te salen de ahí, ¿no? Pero normalmente lo que manejan es una historia muy romántica, que ese es el otro origen de la Guelaguetza. Les digo, hay muchos orígenes. O sea, ahorita podemos inventar un origen. Así como el Evangelio según la Guelaguetza según Uro. El que salvó Oaxaca. Y de hecho, la Guelaguetza se celebra para festejar la victoria de Uro sobre la Cena. La Guelaguetza según Murat. Desde Coco. Imagínate. Es una metáfora para referirse a Ivette Murat. Vamos a ver la Guelaguetza según Jara. No, bueno, la Guelaguetza según esta historia es a través de un sismo. Tú te sabes eso mejor que yo. Sí, el 14 de enero de 1931. No, perro. Ya, porque hasta traje documentos para que no digan de que no, esos güeyes lo sacó de allá de su. O sea, sí hablas pendejadas, pero te lo robaste tu comunidad como Naruto cuando se robó el pergamino. Bueno, hubo uno de los sismos más grandes dentro de la historia de Oaxaca, ¿no? La ciudad que apenas contaba con de 7.8 grados. 7.8, ¿no? Imagínate, de 7.8 en 1931. Ajá, que, o sea, te tumba todo, cayó la economía. Todas las casas eran de adobe, carrizo, bueno, que por esos güeyes para levantar otra vez sus casas, pues no estuvo tan culero, ¿no? Pero, o sea, la economía de Oaxaca sí de por sí no era de las mejores, colapsó demasiado. Y mira, aquí traigo un documento del presidente municipal. Antes de que lo platiques, danos un contexto histórico. ¿Qué pasa en 1931, específicamente en la República, en el mundo? Ya veamos ya lo platicamos ahorita. De que se quería como esta parte de unificar, ¿no? Dar una identidad al pueblo mexicano, porque México es un país multicultural y tan solo aquí en Oaxaca, ¿no? Convivimos 16 etnias diferentes y entre nosotros pues no nos llevamos muy bien. Si entre mis propios zapotecos no hay una relación muy sana, pues menos va a haber entre zapotecos y mixtecos, zapotecos y mijes y triquis. Como ese meme de Wall-E, el de los Simpsons, malditos zapotecos. Para los que no lo saben, por antes de que insulten a Pedro, tú eres yo soy zapoteco. Entonces, aunque de todo hecho, lo que acaba de decir es hacerse responsable. Yo me hago responsable porque zapoteco. Zapoteco igual es un nombre que imponen los mexicas, ¿no? De pueblo zapote. Y muchos arqueólogos han dicho que de forma como se denominan es Vinizá. Que bueno, yo siento que es Windisa, que Win es gente, al chile no sé, pero yo supongo que viene de Disa, que Disa es como la traducción, es la lengua, ¿no? Entonces sería como gente que habla esta lengua. Por eso hago chistes de zapotecos. Él puede. Yo puedo, ustedes no, malditos. Y pues quería, desde este güey, ¿cómo se llama? El Vasconcelos, ¿no? De que hay que unificar, tomar lo mejor de las comunidades indígenas, pero hay que educarlos, hay que, pues, llevarles esta parte occidental, hay que castellanizarlos, que aprendan el español, que aprendan a estudiar como gente... Claro. ¿Cómo podrías decirlo tú? Esta parte de llevarles la civilización a estas comunidades, ¿no? Porque el progreso. El progreso, ajá. De que para estas personas, o sea, sus sistemas de vida son como muy inferiores. Porque si quiere alcanzar un México que sea como Estados Unidos, como Francia, como Reino Unido, que son países pues muy desarrollados, ¿no? Y que todo ahí es miel sobre hojuelas. Totalmente, o sea, 1931 es una época
donde ya se está cuestionando en todo el entorno mexicano que es ser mexicano. Que es ser mexicano. En ese sentido, bueno, mucho antes empieza Gamio y muchos otros autores. Vasconcelos un poco después con su libro de La raza cósmica. La raza cósmica es un libro donde él dice desde la intelectualidad que México es la quinta raza después de los griegos, de los romanos, de todo eso, y que el mestizo es una raza predilecta. Así como tal lo dice, ¿no? Sí. Y que por lo tanto no tiene que existir el indígena. Es más, la unión entre indígena y español da como resultado el mestizo. Que parece, güey, es como los elegidos para llevar a México al progreso, ¿no? Sí, y que no sean ni indígenas ni sean españoles, sino que estos son los auténticos mexicanos porque sí tienen ciertas facciones indígenas, pero su hambre de conocimiento y de querer salir adelante vienen de este padre europeo. Y hay otros autores, mencioné a Manuel Gamio, el Gambio y Forjando Patria, que es otro de esos textos de en ese entonces. En resumidas cuentas, el gobierno, bueno, el Estado, lo que no Oaxaca, con Estado ahora me estoy refiriendo a toda la entidad mexicana, busca decir cómo vamos a hacer que el indígena deje de ser indígena y se asuma mexicano, porque necesitamos una identidad en común, necesitamos que todos hablemos la misma lengua, que va a ser el castellano, no va a ser ninguna otra, porque están culeras, desde su pensamiento. Sí, estoy hablando desde su pensamiento y lo que pensaban ellos. La educación va a ser la nuestra, la occidental, la ciencia que está teniendo, todo esto. Vamos a hacer más mestizo al mexicano, al indígena, y no más indígena al mestizo. Esa era la ideología en ese entonces. Y por esa razón, el Estado busca intelectuales para que sustenten eso. De ahí que venga José de Vasconcelos, que es idolatrado aquí en Oaxaca, pero que era una de las personajes más racistas que ha tenido México. Y sin embargo tenemos un estadio con su nombre. Tenemos un estadio con su nombre. Un edificio en la Guapo con su nombre. O sea, lo idolatramos y ni siquiera... Porque él fue el primer presidente de la SEP, la Secretaría de Educación Pública, y a él según se le debe esta parte de la educación, etcétera. De que hizo mucho por la educación. O sea, no es mamada. Tú ve y lee su libro. Lee La raza cósmica, que te vas a dar cuenta todos los pensamientos racistas de la época que él tenía. Y vas a decir, ¿cómo es posible que esto era antropología antes? Que es esta conexión entre la antropología y las famosas teorías de indigenismo. Pero que aquí en Oaxaca es sumamente idolatrado. Y bueno, en muchos otros lugares. Y tú o sea, ya me encabroné. No, pero o sea, el vato nada más era nacimiento de oaxaqueño de nacimiento. Sus papás ni siquiera eran oaxaqueños. Sí, hasta el apellido. Y es como que José Vasconcelos, orgullo mexicano oaxaqueño. No. Y bueno, hay otros personajes por ahí, ¿no? Pero, o sea, el Estado busca respaldo intelectual para fomentar esto, y junto con ello viene el proyecto del Estado-Nación. Sí. La idea de Estado-Nación es precisamente lo que tú estás diciendo. Y todo lo que hacen, ¿no? De mandar maestros que ni siquiera son originarios de estas comunidades, y que, pues, creo que Fernando sabe más el tema, un compañero que está hablando acerca de las lenguas originarias, de cómo, pues, el mismo Estado apuesta por quitarle la lengua materna a las distintas comunidades a través y no es como que te enseñan el español de una manera muy cortés, ¿no? Sino que a través de crueles castigos, ¿no? De golpes, de que te pego con el metro si no hablas español en la escuela, y a nuestros padres, y pobre de esas generaciones les tocaron, abuelos sobre todo, les tocó mucho esa parte, ¿no? Sí, pobre de ti si te escuchamos hablar en tu lengua materna, ¿no? Entonces, hay muchos procesos, lo puedes ver desde diferentes ángulos de la lingüística, o cuando estamos viendo, lo puedes ver desde la religión, porque también no se vale ya que nadie crea en su deidad, o sea, todos van a creer en Jesús, Dios Jesús, y todos los vírgenes, las vírgenes y todos los santos que pueda haber, ¿no? Es decir, todos van a ser católicos. Sí, como en distintos puntos de Oaxaca fueron posicionando distintas santidades y deidades, no sé si decirlo así,
que representan a esta comunidad, ¿no? Está Juquila, aquí está la Soledad, que creo que es la patrona de Oaxaca, de la ciudad de Oaxaca, y así un gran número de santos. Etcétera. Que, bueno, eso a lo mejor lo platicamos en algún lugar, que la invención de santos también responde a un sentido económico que tenía el clero antes, ¿no? Pero bueno, es otro. Por eso ahorita cada rato se celebran vírgenes y santos, responde en su origen a intereses económicos del clero. Pero bueno, regresando a esta parte, dirán, estamos saliendo del tema. No, todo tiene que ver para entender lo que pasa en el sismo del 1931 en Oaxaca. Sí. O sea, está esta idea, entonces incluso vamos a crear una bandera, vamos a crear un escudo, vamos a crear un himno, los lábaros patrios, porque todos tienen que sentirse identificados a huevo con México. Ajá. No importa si eres zapoteco, si eres mixteco, si eres mixis, en el norte si eres tarahumá, no importa. Tienes que aprender el español, tienes que vestirte como nosotros, etcétera. Sí, este dato creo que tú sabes más al respecto de este autor, que dice que el sentimiento de nacionalidad llega incluso a ser como la de la religión, ¿no? Sé que tú sabes. Sí, pero no me acuerdo. No sé. Bueno, todo este contexto viene y llega al sismo de 1931. Sí. ¿Qué pasa en 1931? Pues está el sismo, se cae todo, muchas familias de distintas comunidades migraron aquí a Oaxaca, pues precisamente, no es como que el sismo del 31 solamente haya afectado a la ciudad, sino que prácticamente a todo Oaxaca, y de ahí pues curiosamente en 1932 se celebraban los 400 años de la ciudad de Oaxaca, que habíamos comentado hace rato, ¿no? Sí, o sea, la ciudad de Oaxaca en 1532 es autorizada desde la colonia de España, como ciudad, y para 1900, ¿qué? Pues en el 31 andaban como que, pues va a ser estos 400 años, llega el temblor y es como la oportunidad perfecta. Y pues de hecho te digo que aquí traigo pues un documento del 11 de marzo de 1931, a 2 meses. A ver si lo podemos poner también en la pantalla. Lo vamos a poner, sí se puede, ¿verdad, Parsi? Sí. Con marca de agua de apóstol. Dice, con objeto de hacer un registro de los desastres que sufrió la población que habita en las regiones sacudidas por los temblores que comenzaron el 14 de enero pasado, que permita conocer a todos los perjuicios, trastornos y modificaciones ocurridos en la vida de esos pueblos, a fin de ilustrar a las autoridades correspondientes de todas las calamidades que con ejemplar entereza están soportando a esos habitantes. Se emprende la presente investigación contenida en las boletas y cuestionarlo, y a esto se remite. Para llevarlo a cabo, nadie más adecuado que los presidentes municipales, que son los genuinos representantes de las poblaciones afectadas, y seguramente que no habrá en cada municipio quien los supere en buena voluntad y gran deseo de esforzarse por hacer cuanto puedan para aliviar o reparar los males causados por los temblores. Por eso el gobierno, confiando en el gran apego que siempre han demostrado los habitantes de ese municipio y sus autoridades por su pueblo, costumbres y tierra, espera que usted prestará su entusiasta y diligente colaboración para que en toda la prontitud nombre entre los vecinos más entendidos de la localidad los apropiados para que se encarguen bajo la vigilancia de ir a investigar los datos que se piden en las boletas enumeradas del 1 al 4 y del cuestionario que se le remite. Para estos frutos de esta investigación sean eficaces, es necesario que el trabajo se efectúe sobre la diligencia y que más a tardar a los 15 días de haber recibido las boletas las devuelva usted entregándolas a las personas que se comisionará para colectarlas y remitiéndolas al gobernador del estado. O sea, lo que era esto era como un permiso, ¿no? Para ir a los pueblos y pues checar qué pueden anotar para realizar la que en ese entonces era considerada el homenaje racial de los pueblos de Oaxaca. Esto pues con el fin de poder dar una ayuda tanto económica y moral también a esos pueblos, de decir, mira, nos damos cuenta de que ustedes existen, pero van a venir aquí a Oaxaca, van a hacer tales cosas, pues para ayudar a la economía, porque el temblor nos jodió a todos. En ese entonces fue Genaro Vázquez, el gobernador del estado de Oaxaca. Él gobernó de 1925 hazle cuentas, pero le tocó en su última etapa como gobernador, le tocó el sismo. Entonces él tuvo una idea muy espectacular, ¿no? Que más tarde no se consolidó con él, se consolidó años después, pero él dijo,
¿Qué les parece? Y mucho tiene que ver, mucha de esta acta que nos acabo de leer y muchas de sus ideas era, ¿qué tal si... y bueno, después llegó el cuarto centenario de Oaxaca como ciudad, pero él dijo, deberíamos todos juntarnos y compartir todas nuestras costumbres, nuestras danzas, o sea, deberíamos juntarnos como regiones y compartir, esa fue su idea. Después llega el homenaje racial, así se llamó, homenaje racial. ¿Por qué? Porque cada una de los pueblos en Oaxaca eran considerados, pues, razas, eran razas. Estaba la raza zapoteca, los mixtecos. Por ahí en algún momento nos pasaron un libro, una compañera ahí de la escuela, donde había antropología física de los pueblos de Oaxaca. Entonces tú agarrabas ese libro y veías cómo era la anatomía, la anatomía de diferentes personas de diferentes regiones de Oaxaca. O sea, está bien idiota eso, ¿no? O sea, porque tenemos esta idea de que, pues, razas, ¿no? Y hay diferencias biológicas, etcétera, ¿no? Pero es totalmente una tontería, ¿no? Momentos que mantienen humilde la antropología. Sí. Y no solo mexicana, sino... Sí, en general. Entonces, el homenaje racial, que fue ahora sí congregar a todas las regiones de Oaxaca para que presentaran sus danzas, etcétera, y más tarde se le da el nombre de Guelaguetza. Sí. Y bueno, antes de que se le diera el nombre de Guelaguetza, dijeron, ¿dónde vamos a hacer este homenaje racial? ¿Dónde será? En el Cerro del Fortín, porque hay antecedentes de que ahí la raza se reunía con el de la diosa Centeotl, después de la Virgen del Carmen, etcétera. Entonces llega ahí estas festividades del Lunes del Cerro, del homenaje racial, que años después se le dio el nombre de Guelaguetza. Así es, y te digo, es muy chistoso, ¿no? De cómo querían reactivar la economía, y creo que es como importante recalcar que en ese entonces Oaxaca no era un destino turístico como lo es ahora. Tampoco es como que digamos de que en 1932 pues venía, no sé, banda de Estados Unidos, de Europa, solamente a esto, sino que era algo más bien que se invitaba como a la población misma oaxaqueña, ¿no? Y que ha sido como una de las críticas más fuertes a la Guelaguetza en los últimos años, de cómo lo que era una fiesta para los oaxaqueños ahora ya ni siquiera pues en el Cerro de Fortín, cuando es el primer lunes del cerro, el segundo lunes del cerro, los únicos oaxaqueños que ves son los que están bailando. Algo que es interesante ver es que obviamente cuando se pone ya el título de Guelaguetza, ya está la Guelaguetza como la conocemos, tampoco era como la conocemos, o sea, todavía era una festividad muy del estado, muy para la gente de aquí, incluso las tarifas desde que era gratis hasta que era una cuota muy mínima, hasta ahorita que la reparió, ¿no? Parece que viene... Parece el concierto de Luis Miguel, no mames. O sea, ya las tarifas son sumamente altas, por ahí Rodrigo nos platicaba en el episodio pasado la corrupción que hay incluso entre las entradas y los boletos para entrar, etcétera, ¿no? Pero al menos cuando se da el título de Guelaguetza, todavía podría uno decir que era una fiesta para los oaxaqueños y para los oaxaqueños, aunque ya estuviera el estado de por medio. Lo interesante también aquí es ver cómo la Guelaguetza como tal y este homenaje racial va a ir muy empatada del proyecto de Estado-Nación del que estamos hablando, ¿no? Porque también surge esta idea de cómo vamos a unificar Oaxaca, cómo vamos a hacer que entre las 7, 8 regiones, como no sé, en 7, creo que es anteriormente eran 7, ahorita son 8, cómo vamos a unificar esas 8 regiones, cuando históricamente hay culturas que siempre ha habido tensión entre ciertas comunidades y poblaciones aquí en Oaxaca, cómo vamos a lograr esa unión, esa cohesión social, ¿no? Dentro del estado, porque a final de cuentas al estado le interesa que haya una identidad propia como oaxaqueños. Entonces vemos como este proyecto de Estado-Nación, como estas ideas de Vasconcelos, de Gamio, se me van los otros nombres, pero hay muchísimos. Igual está otros. este güey Caso. Antonio Caso. Antonio Caso, que es hermano de Alfonso Caso. Alfonso Caso es
el arqueólogo más popular en Oaxaca, que descubrió la tumba 7 en Monte Albán. Su hermano Antonio Caso era otro intelectual, pero más enfocado a esta rama del indigenismo y de cómo le vamos a hacer también con esta unión. ¿Qué es el indígena? Se preguntaban mucho en eso anteriormente. ¿Qué es? ¿Quién es? ¿Y cómo le vamos a hacer? Para unirlo. Entonces, muchos de estos intelectuales, ¿no? Que precisamente se entiende mucho el contexto de Oaxaca, en que el pretexto fue un sismo. Para la decir, constitución de la Guelaguetza, vamos a unirnos. Sean amigos. Porque hubo un desastre natural y ya todos se dispersaron, ¿no? Vamos a unirnos todos como tal en una Guelaguetza. En ese sentido, me gustaría que viéramos, como ya para ir cerrando, una Guelaguetza inventada. O sea, ¿tú crees que la Guelaguetza como la tenemos ahora es inventada? Pues ya te dije, desde mi perspectiva y más porque soy zapoteco, sí, claro. Eso es de lo último que pienso al momento de decir Guelaguetza, ¿no? Más porque tú lo has dicho, ¿no? Incluso desde festividades como mayordomías o que se festejan cosas en los pueblos, pues la Guelaguetza no es eso, sino que va más desde un sentido filosófico en los cuales pues sí es compartir, es ayudar, pero también es como la presencia propia, ¿no? Y esto con fines de reforzar pues las relaciones entre los pueblos, entre las personas. Eso es lo que para mí es la Guelaguetza. La renovación y modernización, me equivoqué. La élite urbana empezó a explorar el campo para estudiar a la gente rural, principalmente indígena, lo que estamos hablando. Este es el periodo inicial de la búsqueda de identidad común mexicana, la búsqueda de lo mexicano. En esta época se convierten en símbolos de identificación nacional el charro y la china poblana bailando el jarabe tapatío en otras regiones. ¿Y en Oaxaca qué? Eso es lo que se preguntan. La renovación y la modernización de la enseñanza las personificó José Vasconcelos, quien también opinó que los mexicanos necesitaban una identidad cultural unificadora. Con él comienza un redescubrimiento de las tradiciones, viejas canciones y danzas regionales. Las artes populares recobran su valor y en la música y pintura comienzan a evocar temas rurales. En la literatura aparecen nuevos temas, la revolución, el pasado colonial, temas indígenas. La danza de la pluma es un ejemplo. La danza de la pluma es una recreación de Cortés, sí, Cortés, la Malinche. Por ahí dijeron, pues también vamos a poner soldados españoles, en fin, ¿no? En la literatura se publican polémicas y ensayos sobre la nación, estudios del territorio nacional de México con datos de los grupos indígenas, número de indígenas, de lenguas, tradiciones y circunstancias de vida, así consiguiendo que al público también le interesen las danzas regionales, la música popular y las leyendas antiguas que más tarde serán temas de representaciones teatrales, como la princesa Donají. Sí. Yo creo que es una Guelaguetza inventada por el Estado, creo que sí. Sobre todo desde que Oaxaca, el centro histórico, recibe pues precisamente ese título, ¿no? Y el Estado ve una oportunidad en ello para poder comercializarla aún mucho más. Creo que ya lo habíamos comentado en el episodio anterior, ¿no? Donde pues una de las cosas que llegan a causar pues los nombramientos de los centros como centros históricos es que incita a la gente a venir para reconectar con el pasado, cosas que ya hemos dicho hoy mismo, porque a través de esto se busca una legitimidad sobre el territorio en el que estás. Claro, totalmente. En ese sentido también creo que lo hemos dicho en episodios pasados, ¿no? La Guelaguetza funciona como una propaganda económica, pero que se la queda un sector nada más. El discurso es que la Guelaguetza ayuda a la economía en Oaxaca, sin embargo, los únicos beneficiados, o más bien los beneficiados en mayor escala, son aquellos los que amigos y los caciques que gobiernan Oaxaca y que se centran en el centro histórico, restauranteros del Zócalo, hoteleros, las élites de Oaxaca, los Murat. Que ahora ya aparece en una dinastía con José Murat, Alejandro, ¿quién sigue? Su hijo. En 20 años los Murat regresan. Y que en menor escala se benefician aquellos vendedores ambulantes de dulces regionales, en fin, ¿no? De arte, de artesanías, etcétera, ¿no? Entonces, creo que la Guelaguetza
tampoco las queremos descalificar al 100%. O sea, claro que no, porque yo sí voy a ir a un convite, entonces. ahorita te vas a... De una vez digo que yo sí voy a estar en los convites. Bueno, no en todos, pero en uno. Si me ven, saludo. No va a decir, ¿quién este güey te estaba tirándome? Y de hecho es muy chistoso porque habíamos dicho que el primer video era como para hacer nuestra crítica, ¿no? A la Guelaguetza, y que la otra íbamos a cromársela a la Guelaguetza, pero no funcionó. No, en ese sentido creo que obviamente uno no puede promover algo que simplemente leyendo tú te das cuenta que no hay forma sale de manera no hay forma de desverlo, de nublarlo, ¿no? Hacerte de la vista gorda, ¿no? O sea, sería muy fácil para nosotros decir como, pinche la Guelaguetza es lo más chingón que le ha pasado a Oaxaca y vengan, etcétera, ¿no? Está bien bonito porque todas las delegaciones, todas las regiones de Oaxaca vienen a convivir, pero después, incluso, ¿no? Después de hablar con Rodrigo de cómo se llegan a hacer estos procesos de selección para que una delegación venga aquí a Oaxaca, es como que no. Es algo que el turista no lo sabe. Pero o sea, salir ahí a los convites, a las calendas está muy chido, ¿no? Si puedes colarte porque... O sea, sí son momentos en los que tú puedes sociabilizar con la gente y en cierto sentido puedes sentirte identificado con algunas cosas y puedes sentirte orgulloso de ser oaxaqueño. Y en cierto sentido funciona. Sin embargo, tampoco hay que nublar la vista y cegarnos por estos procesos también de comercialización, de blanqueamiento social, de discriminación, de racismo, de clasismo, en fin, de pigmentocracia que hay en esta fiesta, y que tampoco nos vendan un discurso de que es una fiesta prehispánica, una fiesta ancestral, cuando hay datos que simplemente leyendo tú encuentras que no es una fiesta ancestral. Y si en el caso de que lo fuera, no es una fiesta ancestral de Oaxaca, es mexica. En todo caso, ¿no? Entonces así también invitemos a los de México, ¿no? Que ahí son los chilangos. Entonces, no hay forma de... Pues sí, de estar de acuerdo con algo que simplemente entrando a lecturas y a literatura confiable, puedas decir, no, está chingón esto, ¿no? O sea, es hasta tonto pensar así. Y si no, es porque hay que leer un poco más, ¿no? Pero de todos modos, Parsi y yo vamos a estar ahí para que nos saluden. Ahorita nos vemos en el convite. Ahorita nos vemos en el convite. Ya llegaron nuestras, ¿cómo se llaman? Nuestras guayaberas. Guayabera que dice acá apostatando podcast. Así orgullosamente acá. Pero bueno, hasta aquí el episodio del día de hoy. También cada quien es libre de pensar y reflexionar como quiera, siempre y cuando también porque estudie un poquito, ¿no? Tampoco es como que estemos diciendo no vengan a Oaxaca, porque también sería como sí, o sea, si van a venir no compren en restaurantes, compren en el mercado. Los que están a las afueras de la ciudad. Sí, totalmente, tampoco es como descalificar, simplemente es hacer una crítica, y los que critiquen sin conocimiento también es difícil. Hay que leer, hay que investigar, hay que documentarse un poquito y después hacer tu crítica. No puedes hacer una crítica sin argumentos. Entonces, en ese sentido también invitamos a todos los que nos han escuchado y no están de acuerdo con lo que decimos, que puedan leer un poquito más, ¿no? Leer un poquito más y después. Pero si lo van a hacer, háganlo en grupo. Así que si no estás de acuerdo con nuestro video, envíaselo a tus compas que tienen tu punto de vista y comenten. Porque estoy viendo el micrófono, deberías ver la cámara. Es que estoy hablando hacia el micrófono. Pero y así, pues, tíranos pita en bola. Hasta aquí el episodio del día de hoy. No olviden seguirnos en nuestras redes, Apostatando Podcast, en Instagram, YouTube. ¿Qué más, Parsi? Se me fue. En toda red social, menos Twitter. ¿No? ¿Cómo se llama el nuevo? Tarts, algo así. El Twitter de Sucaritas. Ahí también síganos. Y pues nos estamos viendo en otro episodio más de Apostatando. Los que estén en Oaxaca, pues disfruten de la Guelaguetza, pero igual vayan a comer rico, es muy bonito. Así es. Pues, nos vemos en los convites.